estén familiarizadas con el mundo, digamos, de la medicina, ¿no? Como todos ustedes de alguna forma pueden entender, la palabra psico, en este caso, se refiere naturalmente a la psique, eso que se llama mente, y donde siempre ha habido un debate en todos los foros médicos y científicos en lo que respecta a esa dualidad, mente y cerebro, ¿no? Donde los científicos más cartesianos de alguna forma pueden considerar que el cerebro es la causa y el origen de toda manifestación del pensamiento. No, desde luego, no así, desde el punto de vista de la filosofía oriental, sobre todo del Raja Yoga, ¿no? Y negro, como podemos entender, de una forma se refiere al cerebro, negro y neurona, y lógicamente el comportamiento que éstas tienen por medio del sistema nervioso. Inmunología es el efecto, naturalmente, que estos procesos tienen sobre el sistema inmunitario. Naturalmente que no exclusivamente sobre el sistema inmunitario, sino sobre todos los sistemas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Para ello, para disertar con respecto a este tema, contamos con la presencia de un hombre de una extraordinaria capacidad y de una gran preparación académica, como es el doctor José Álvaro Calle, que, bueno, cuando nosotros hablamos, con mucha frecuencia, muy a menudo, me pregunto de dónde ha sacado su tiempo para realmente estudiar 4 o 5 carreras. Y, bueno, ella requiere naturalmente una gran disciplina, un gran esfuerzo y una gran dedicación. Y el doctor Calle es justamente doctor en física, psicología e ingeniería y además es neurofisiólogo, y ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él, por otro lado, es un gran experto y gran conocedor de la filosofía oriental, que practica yoga, que conoce en cierto modo también el Zen, y pienso que es la persona más adecuada para tratar un tema de estas características, donde de alguna forma va a tratar de relacionar estos aspectos, el aspecto de la mente, el aspecto del cerebro y asimismo la repercusión que ambos tienen sobre los sistemas de nuestro organismo. Quiero agradecer públicamente al doctor Calle su presencia aquí y vamos a recibirle con una muchas gracias. Una vez que el doctor Calle finalice con su disertación, vamos a hacer un coloquio, tenemos un coloquio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren oportunas y naturalmente el coloquio tendrá un límite y posteriormente pues pasaremos a hacer una pequeña demostración de lo que son algunas prácticas del yoga y podremos finalizar posiblemente con una pequeña relajación y asimismo una pequeña meditación. De esta forma vamos a tratar de vivir, vamos a tratarnos a nosotros mismos, digamos, de forma integral, cuerpo, mente y también, como no, el espíritu. Gracias. Gracias, Magna. Buenas noches. Es para mí una satisfacción encontrarme de nuevo aquí en esta ciudad que me encanta, me gusta muchísimo y que ya pues, la voy conociendo poco a poco. El tema, como ha dicho Magna, es aparentemente muy, diría, hasta muy aburrido para que no le interese monográficamente la inmunología. Pero vamos a tratar de hacerlo asequible a todos y por otro lado, pues vamos a ver si sacamos unas cuantas enseñanzas, que no quede esto en una mera disertación. Él ha explicado muy bien la composición de esa palabra tan larga. Yo diría que es muy sencillo hacer palabras largas que sean muy impresionantes, simplemente sabiendo lo que quiere decir cada una. Y además, pues como vamos a ver, pues se puede alargar esto indefinidamente. Él ha dicho muy bien que el término psico se refiere a la genética mental, que la palabra neuro, pues de
alguna forma queremos reflejar la incidencia, la interacción entre la mente y el cerebro, o sea, entre la dinámica mental y la cerebral, la inmunología, en este caso concreto, porque nos referimos al sistema inmunitario e inmunológico, pero podríamos fácilmente alterar, como muchas veces hacen los políticos, que mezclan muchas palabras y que de cualquier forma, por lo menos para ellos les queda bien. Entonces, podríamos decir, bueno, pues si en lugar de psiconeuroinmunología yo pongo endocrinología, ¿qué pasa? Pues que queda bien. Neuroendocrinología, pues la acción de la mente sobre el sistema endocrino a través de la dinámica cerebral. Bueno, ¿qué pasa si las unimos estas con la de antes? Tenemos psico-neuro-endocrinología. Bueno, pues todo el mundo acabamos entendiendo que es una cosa más o menos larga, parecido a cuando se hacen las palabras en alemán, que son tremendamente largas, pero luego empieza uno a fraccionarlas y se entiende cada cosa. Mismo, la influencia de la mente y al cerebro sobre la inmunología y sobre el sistema endocrino. Y así podríamos complicarlo indefinidamente, añadiendo cardiovascular, locomotor, lo que queramos. Cuando se dice, por ejemplo, psicomotricidad, bueno, la influencia de la mente sobre el sistema locomotor, aunque normalmente en las dos direcciones, y locomotor sobre la mente. Entonces, estos juegos de palabras, pues como vemos, en cuanto empiezan a desglosarse un poco, son menos extraños de lo que aparece. Lo que si lo dice uno con solemnidad y muy deprisa para que la otra persona no se entere bien, pues queda esta segunda muy impresionante, pero como vemos, no es para tanto. Por otro lado, yo quería resaltar algo que naturalmente si hay aquí algún profesional de la psiquiatría, de la medicina, de la psicología clínica, lo sabe sobradamente, pero no es a ese profesional al que yo me dirijo especialmente, sino a la persona interesada por todos estos temas, pero que no se dedica habitualmente a esta temática. Lo que quiero resaltar es que si hoy día alguien tuviera el buen humor de cogerse un libro, repito, de ser profesional de estos temas, por ejemplo, de esto mismo, de psiconeuroinmunología, que hay libros, por lo menos, si no muchos escritos en nuestro país, que hay por lo menos revistas, las hay, pero en fin, cuando menos en el extranjero, desde luego sí. Digo que vería una cosa curiosa, vería que se habla efectivamente de elementos que tienen que ver con el sistema nervioso, de elementos que tienen que ver con el sistema inmunitario, que aparecerían allí términos muy utilizados en bioquímica, que a lo mejor pues también se hace alusión a procesos biofísicos y bioquímicos combinados, todo lo que se quiera, pero lo que no aparece normalmente en estos libros ya muy especializados es la mente por ningún lado. Y es curioso porque ante esta realidad pues cabe plantearse dos cosas. O suponer que aquel especialista que sabe muchísimo de estos aspectos neurológicos y con toda su parafernalia de bioquímica y de física, etc., si es que da por supuesto que se lee el libro, ya sabe de sobra que naturalmente la mente de la pobre tiene que estar no en ningún lado, porque ya dijimos, para los que ya nos escucharon la vez pasada, pues decíamos que la mente es una realidad, pero no parece que obedezca a los condicionamientos del espacio y del tiempo, por lo tanto puede estar, y casi es un chiste, pero es así, pues por en cualquier lado, y como yo digo siempre, pues cuando nos marchemos todos a casa esta noche, pues en principio todos pensamos que nuestra mente nos llevamos cada uno a nuestra casa. Entonces, bien, el especialista puede suponer que es obvio que hay que hablar, que no hay
que hablar de la mente, y quiero hacer un paréntesis para indicar que si alguien, como ha habido incluso entre los buenos profesionales de años pasados, dijera, bueno, es que para hablar de cosas serias, muy profundas, muy científicas, entre comillas, vamos a prescindir de la mente. Diga que hay que tener cuidado, porque, bueno, nada menos que un premio Nobel, además una persona que no por una cosita, sino por un gran estudio de la interacción, y lo estoy diciendo ya de la mente con el cerebro, y me refiero concretamente a expertos que le dieron el Nobel de Medicina hace menos de 10 años aproximadamente. Y es por eso, la interacción mente-cerebro, no por, como algunos seguramente saben, no porque Sperry descubriera que la funcionalidad del hemisferio derecho de nuestro cerebro es diferente de la del izquierdo, siempre funcionalmente registrado electroencefalográficamente, registrado bioquímicamente, etc. No, es por demostrar que nuestra mente, que estamos hablando, no decimos muy bien lo que es, porque no lo sabemos, influye sobre el cerebro de la misma manera que el cerebro influye sobre la mente. Y eso le valió un premio Nobel en medicina. Bueno, entonces digo que no es vana el tema de la mente. Ahora, efectivamente se puede dar por supuesto que el que llega aquí al libro, pues es que realmente lo conoce. Pero nos asalta otra gran duda, por lo menos podría asaltar a alguien. Decir, bueno, pero esto es algo general, o no cabrá que algún especialista de estos piense que la mente no tiene en realidad una entidad real, que no sea científica porque no se pueda medir o pesar o tocar. Y entonces, bueno, prescinda de eso. Si alguien dijera que cómo va a ser una cosa así, cómo un gran especialista puede pensar esto, bueno, yo nada más que quiero hacer referencia a lo siguiente. Hace menos de 15 días, el premio Nobel de Medicina que compartió ese mérito con Severo Ochoa, bueno, decía que realmente cuando se conozca la bioquímica suficiente, quedará perfectamente aclarado y cualquier sentimiento de amor, odio, aversión, lo que sea, pues quedará explicado por la bioquímica. No es tan evidente el suponer que si no aparece es que se presupone. A lo mejor, pues alguien puede decir, a lo mejor, pues podría tener razón. Yo no lo pienso así, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando personas de ese calibre firman esas cosas, por lo menos puede hacer pensar que en muchos libros donde no aparece esto, pues es porque, bueno, pues porque piensan o que no es tan espectacular hablar de ello como hablar de bioquímica o de inmunología. Esta reflexión creo que es interesante para que la tengamos en cuenta. Ahora, como ya decía, también he recurrido no al caso de Sperry solo, hay infinidad de personajes, también premios Nobel, como Sperry, como Eccles, como muchísimos, que dan por supuesto la realidad de la mente. Otra cosa es definir qué es la mente y en qué se apoya esto. Pero nosotros vemos que la charla dice, bueno, psiconeuroinmunología, estamos hablando de la mente. Bueno, es que en esos libros que digo tan especializados, cuando lee uno la endocrinoinmunología, y he omitido a propósito lo de psico, pues lo que ve uno allí es que parece clara una relación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario, aparte de los otros sistemas. Bueno, el sistema inmunitario les he dicho de una manera muy sencilla, para si hay alguna persona en esta sala
que, bueno, que no esté muy al tanto de cuál es la principal función, diremos que es un sistema, por una parte, muy vigilante, muy atento, es como el que está explorando en todo momento si hay algo extraño a la persona en cuestión. Cada uno tenemos, eso sí, un sistema inmunitario, y lo que puede ser malo para mí, pues no, a lo mejor no lo es para otra persona. ¿Por qué no puede serlo para otra persona y no para mí? Bueno, porque quizá esa persona está inmunizada. O sea, si ha tenido la varicela y yo no la he tenido, yo tengo el riesgo de contraerla. Y sin embargo, esa persona ya no. Entonces, el sistema inmunitario, en principio, era tan virgen para esa persona como para mí. Pero ya al tener concretamente esa intrusión, le ha servido el sistema inmunitario para defenderse, para organizar sus defensas, contrarrestarlas, y entonces tener este sistema, la memoria, por lo menos la pondremos entre comillas, suficiente para acordarse. Y cuando aparece allí el ataque de la varicela, decir, bueno, yo tengo mis defensas organizadas, mejor es que te vayas por otro lado, porque conmigo no tienes nada que hacer. Entonces, vemos que el sistema inmunitario se encarga de vigilar y de actuar contra esos agentes. Esos agentes, a veces el sistema inmunitario se pasa de listo y actúa inadecuadamente contra aspectos que tenían que, bueno, pues no hacer caso. Y es el caso de muchas alergias. Entonces, yo puedo tener una alergia y la persona que está al lado no. Y me podría decir, no, ¿qué te pasa a ti? No, pues a mí es que realmente tal agente extraño, tal antígeno, utilizando un término, pues a mí esto me molesta, este tipo de humo, o esta la fiebre de hilo, por ejemplo, o este polen de esta flor, a mí esto me molesta. Y pues a mí no. Realmente, bueno, pues porque tu sistema en este caso ha funcionado perfectamente y sin embargo el mío, pues inadecuado. A veces funciona mal, pero funciona mal pues porque no tiene la organización y las defensas necesarias para acudir donde debe. Y entonces se está formando allí una masa extraña, que resulta que es una masa tumoral, y resulta que mi sistema inmunitario no me defiende de eso, se ha despistado. Y entonces realmente estoy padeciendo esa deficiencia. A veces es muy eficaz contra medios internos, pero también se pasa con esos medios internos. Y entonces tengo una enfermedad autoinmune, porque se vuelve contra mí y puede hacer cosas tan tremendas, pues, como una esclerosis múltiple de esas. Se pone por decirlo así, la mielina de las neuronas, pero no me voy a detener en detalles que aquí realmente no haría nada más que descansar. Lo que quiero decir es que bueno, que es un sistema muy importante y que es un sistema que hay que mantener bien despierto. Y bueno, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que me voy a tener que poner a estudiar yo inmunología para estar bien preparado? Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer, pero sin estudiar inmunología. Naturalmente que todos sabemos que podemos mover, eso por ejemplo, yo también siempre repito, podemos mover un dedo, la cabeza, lo que queramos, no moverlo, a voluntad. Y me basta eso, quererlo. Naturalmente, a nadie se le ocurre empezar a estudiar neurofisiología a fondo para ver cómo se mueve un dedo. Es una cosa complicada, pero todos lo hacemos. De alguna forma, nadie va a estudiar inmunología y todos tenemos nuestro sistema de defensa. Ahora bien, lo que sí cabe es que se le diga a una persona, bueno, mira, te voy a hacer varias afirmaciones o declaraciones que quizá no lo sepas
podría, ¿por qué no?, ser que la persona, el ser humano, pues cada sistema anduviera por su lado, de manera que, bueno, pues que el sistema respiratorio yo me voy a preocupar de funcionar bien y a mí me trae sin cuidado lo que le pasa al sistema cardiovascular y viceversa. Y yo, con tal de funcionar bien, lo que le pasa a nosotros, pues no es mi incumbencia. Eso era una creencia que la ciencia, bueno, la hacía casi como tal. Luego ya tímidamente, por ejemplo, cuando se empezó a decir neuroendocrinología, ya se daba fe que de alguna forma, como decíamos al principio, pues la acción del sistema nervioso intervenía, incidía sobre la actividad endocrina, de tal manera pues, que por una persona, una mujer que no tenía la regla, tenía por otra, a lo mejor es que tenía un problema psicológico. ¿Por qué no? Pero fijaros que ya he hecho una extrapolación, he dicho un problema psicológico a propósito, para indicar que en definitiva ha sido un problema psicológico, es decir, mental, el que vía sistema nervioso influye sobre el sistema endocrino, en este caso. Luego ya vemos que alguien tenía que empezar a hablar de estas cosas, ¿no? De la misma forma que hemos dicho esto, pues podríamos decir entonces que si desde el principio podríamos, mejor dicho, preguntar si estaba claro que prescindamos incluso del aspecto psico, si el sistema nervioso incidía sobre el sistema inmunológico, si tenía una interacción. Esto que ya he dicho hace unos momentos, ya los libros, todas las revistas lo reconocen, no era una cosa tan evidente. Y hace, pues qué decir yo, hace 20 años no era no normal, sino rarísimo, por no decir casi, yo no recuerdo haber visto ningún libro que tratara de esto, algunas revistas hablar de esto. Esto que hoy día cualquier estudiante pues ya puede consultar las revistas y darlo como evidente. Lo que hace 20 años no era evidente de ninguna manera. Y entonces ya podemos afirmar, estas son las afirmaciones que pueden tener un cierto interés para recordar que estas afirmaciones por lo menos lo dicen aquellos centros que la gente en general piensa que están más calificados para hacer afirmaciones. El hecho de que, bueno, hay una interacción entre, por lo menos, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Entonces, estos que eran sistemas más difíciles, resulta que tienen que ver el endocrino y el inmunológico, que es el de la vigilancia, el de nuestras defensas con el sistema nervioso. Pero no solamente es que tengan que ver, sino que, al parecer, hay interacciones en todas las direcciones. Es decir, una interacción entre el sistema inmunológico y endocrino, lo cual esto no es tan antiguo, sino todo lo contrario, es muy moderno. Y dice uno, bueno, y entonces, ¿la mente qué hacemos con ella? Bueno, pues la mente lo que hacemos es afirmar categóricamente, y yo lo dijera no tiene importancia, sino como decía antes, eso ya está fuera de toda discusión, el que hay una interacción fortísima, mente-cerebro, cerebro-mente. Esto no debe entenderse, o puede entenderse como uno quiera, puesto que no hay una teoría o un modelo que sea incontestable. Podríamos estarnos aquí horas enteras y podríamos ser todos especialistas en el tema y hablaríamos, esta escuela dice esto y esta escuela dice el otro, o sea que no voy a aclarar nada especial diciendo que si unos dicen que, bueno, es que la mente puede ser realmente un plano más sutil de la actividad cerebral, otros mucho más antiguos, la mente es prácticamente como si fuera una segregación, igual que como decía Marx, igual que podemos segregar bis, pues realmente nuestro cerebro segrega mente. Eso me daría igual para indicar que fuera lo que fuera la mente. Lo claro es que
incido sobre una persona, incido, lo queramos o no, sobre la biología de esa persona. Y esto se ve muy claramente cuando los actos son muy extremos o muy exagerados. Yo también utilizo como ejemplo porque creo que es muy significativo. Si a una persona que por otras partes sabe que el que se lo dice no es una persona que le guste hacer chistes ni bromas de mal gusto, si una persona escucha a otra en la que tiene una gran fe, escucha, toda tu familia está ardiendo en estos momentos porque se ha declarado un enfermo. Bueno, aunque se lo diga con la voz más armoniosa posible, con el tono de conmiseración más grande, con música celestial, que se lo diga, lo cierto es que altera profundamente la química de esa persona, la bioelectricidad, el bioelectromagnetismo de esta persona, es decir, el sustrato más biológico. Vamos a ver, es que esa frase de alguna forma ha incidido bioquímicamente para hacer una interacción con ello, o bioelectromagnéticamente con la actividad cerebral. No. Lo que pasa es que ha lanzado un mensaje que la otra persona ha interpretado como serio, como tremendamente dramático, trágico, y entonces toda su bioquímica, toda su biología se pone en conmoción profunda. Esto sería la interacción de la mente hacia el cerebro. Naturalmente es una persona, aunque hay sus excepciones que voy a comentar, si una persona tiene dañado muy gravemente una zona vital cerebral, puede ocurrir perfectamente que entonces la actividad mental o encuadrada como mental de esa persona pues se vea de alguna forma o profundamente distorsionada, o puede dramáticamente evidenciarse que la persona pues, deje de poder hablar, deje de poder entender, etcétera, etcétera. Luego, como hemos dicho, el círculo mente-cerebro-mente es cerrado, interactivo, y entonces el otro círculo que se está estrechando cada vez más con una serie de comprobaciones que quedan fuera del objeto de este lugar, es que la incidencia del sistema nervioso, sistema de defensa, es importantísimo y diametral. Hay un caso ya sobradamente comprobado que hace años, pues no era tan evidente, repito una vez más, y es, por ejemplo, una persona sometida a un estrés muy fuerte, muy repetido, muy continuado. Bueno, esa persona, no alarmarse porque no quiere decir que todas las personas estoy hablando de un esfuerzo, un estrés muy fuerte, muy repetido, muy continuado, y que esa persona no asimile ese impacto, o sea, que sea un estrés clarísimamente negativo para esa persona. Bueno, pues puede producir tal efecto sobre su sistema de defensa que quede desprotegido ante, por ejemplo, pues un nacimiento, vamos a llamarlo entre comillas, de cáncer. Digo entre comillas porque ese es otro tema. Hay opiniones en las que muy arriesgadas, muy modernas, pero que pueden tener cabida, y es decir, que esta persona pasa al estado negativo debido a esta negatividad de una influencia que puede ser medio ambiente que le oprima, como un estrés psicosocial, por ejemplo, muy fuerte, y entonces esa persona queda de tal manera debilitada que por el punto más flaco, todos tenemos siempre un punto algo más flaco que los demás, ahí surge, en este caso, la enfermedad. Entonces, lo que ya se habla cada vez más, por ejemplo, es estrés, inmunología y cáncer. Esto ya, cualquier revista, cualquier libro, es ya un tema, lo que no es trivial es determinar el cáncer, en qué condiciones y tal. Pero
de tristezas, vamos a terminar con lo positivo. Y decir, bueno, ya está bien de todo esto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede luchar contra eso? Pues naturalmente que sí. De la misma forma que estoy diciendo que un estrés me incide negativamente sobre mi sistema inmunológico, en este caso, vía el sistema nervioso, que es un intermediario, un mediador, naturalmente yo puedo incidir positivamente de manera que entonces las defensas se eleven. ¿Cómo se influye positivamente? De muchísimas maneras. Por ejemplo, uno de los aspectos más claros, y yo creo que todos, por suerte, ahora vamos a hablar del aspecto positivo y nos olvidamos de lo negativo, es que en toda familia siempre hay uno o varios elementos positivos, y tenemos mucha suerte, que son grandes optimistas. Y entonces, oye, no sabes lo que me pasa, que eso, no te pongas tan trágico, porque la cosa no es para tanto. Del supuesto ya te acordarás cuando llegue, tal. Bueno, ese mero hecho, esa acción, si la persona verdaderamente la interioriza de verdad y se transforma en positivo, esto que dice mucha gente, hay que pensar en positivo, lo que quiere decir es esto. Si se piensa en positivo, realmente lo que hace la dinámica mental es actuar sobre el sistema nervioso, armonizarlo, apaciguarlo, sincronizarlo, y entonces esto lo que hace es armonizar el resto de los subsistemas, sin excepción, todos, desde el motor hasta el cardiovascular. Si una persona dice, yo por mucho que me tranquilice, realmente sigo teniendo una respiración agitada, pues habrá que ver que esa persona no esté tranquila. Es decir, que eso va siempre en dirección positiva. Por cierto, como vamos a ver aquí, unas asanas, gracias. Yo siempre decía asanas, en buen sánscrito me dice más veces asanas. Bueno, como se van a ver aquí algunas asanas, posturas, lo que sí sabemos, esto también los yogis lo sabían desde hace muchos siglos, y incluso la ciencia oficial de Occidente también sabía desde hace ya tiempo que una buena psicomotricidad, es decir, una buena armonía entre lo mental y una actividad motórica era positiva, de tal manera que si yo apaciguaba, vamos a decirlo así, mi mente, o tenía unos elementos positivos, toda mi actividad motórica también se armonizaba. Y recíprocamente, si yo hacía unos movimientos perfectamente controlados, armónicos y saliendo bien, que es lo que yo pretendía, lo que hacía era armonizar y tranquilizar mi mente. Entonces ya estamos cerrando un poco el tiempo. Es factible actuar positivamente, que es lo que nos interesa, sobre una realidad que tiene una incidencia tremenda sobre esa actividad tan importante para el ser humano, como es la respiración. Me he hablado de eso, pero lo digo para que no se quede pendiente sobre mi actividad cardiovascular. Y ya las apartamos, pero sabemos que sí, positivamente. Pero su actividad inmunológica y endocrina, naturalmente sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues el ideal de los ideales es realizar una actividad que sea integral y completa. Es decir, no, ¿por qué nos vamos a quedar en una actividad puramente o claramente biológica? Si tenemos a nuestra disposición también la posibilidad de influir positivamente en nuestra actividad mental, ¿por qué vamos a reducirnos a cuidar esta y abandonar aquella? No, lo que vamos a hacer es seguir, como vulgarmente se dice, ir a por todas. Esto es lo que habrán oído alguna vez, escuchando a Mara, cuando habla, por ejemplo, del yoga integral. Se habla del yoga integral, pues no se quiere dar preferencia a una actividad respecto a otra.
sino que el ideal es realmente acometerlas todas en paralelo. A veces lo que pasa es que hay que escoger. Entonces, pues hay que dedicarse más a ciertas actividades que a otras. Pero lo que quiero que quede claro es que la interacción entre lo mental, la dinámica mental, la dinámica cerebral, es en ambas direcciones. La una influye en la otra, y esta, a su vez, la dinámica cerebral, por lo tanto, en el origen, la dinámica mental, influye sobre todos los sistemas. Si estamos hablando de positividades, pues estamos hablando de influir positivamente. Entonces, estamos hablando de influir en elevar las defensas de una persona. Y estamos hablando también de otro aspecto que siempre a mí me gusta considerarlo como subproducto, por muy importante que sea, y no como objetivo número uno. Cuando yo he hablado alguna vez, el año pasado hablé más precisamente del reconocimiento. Yo lo que quería indicar es que, primero, como tanto ocurre al menos en Occidente, nos empeñamos en estudiar los aspectos más negativos del ser humano y luego entonces ver cómo dándole la vuelta los convertimos en positivos. Entonces se estudia exhaustivamente cuáles son los mecanismos que producen el envejecimiento. Bueno, pues sobre esto no está todo el mundo de acuerdo en que un factor sea más importante que los otros, pero lo que sí está admitido es que, primero, una buena armonización de todos los subsistemas contribuye a la buena disposición de la persona. No hay que olvidar que una persona no se puede reducir jamás a que funcione bien por separado, pues mi actividad endocrina, cardiovascular, respiratoria, inmunológica, auditora, digestiva, etc. No. Tiene que ser, hay que tender a que todo sea lo más armónico posible. Entonces, si cuando un coche en mantenimiento es bueno, ese coche va a durar más tiempo. Y lo que es más importante, va a tener unas reacciones, las prestaciones van a ser mucho mejores en cada momento. Es decir, la juventud del coche es superior a que si cada cosa anda por su lado, aunque haya piezas nuevas y otras no se sepa cómo están. Lo que hay que hacer es mantener un estado armónico del sistema. Entonces, esto por un lado. Y por otra parte, aunque no sea ni mucho menos el único factor, quiero aclarar, los profesionales que hay aquí, si hay alguno lo sabe sobradamente, no es que el modelo inmunológico sea el único que puede explicar el rejuvenecimiento de la persona, para olvidarnos de los aspectos negativos. Pero es una hipótesis tan válida como los otros modelos que se tratan de establecer para ver cómo se puede incidir sobre el rejuvenecimiento. Quiero decir, entre paréntesis, que naturalmente el respirar buen aire y el descansar en un sitio con tranquilidad y no bajo estrés, que siempre es positivo. Es decir, que esto no es que sustituya a todas las cosas que se estén recomendando y que lo digan los institutos de belleza. Yo no tengo ningún instituto que me pague para decir esto, pero quiero decir que creo que todas esas cosas son positivas. Lo que digo es que en todas esas orientaciones se tiende muy básicamente al reconocimiento, que es cierto, enfocándose hacia aspectos muy parciales de la persona. Y duda cabe, está muy bien. Si la persona no consume un exceso de grasas, y si las consume y luego le dan unos masajes, y si luego unas terapias cerebrales, no cabe duda que es positivo. Lo que digo es que si se considera que el ser humano hay una serie de jerarquías establecidas en su actividad y mira por dónde una jerarquía clarísima a nivel biológico es el sistema nervioso
mira por donde hay otra jerarquía que se sabe que incide y que interactúa mucho con el sistema nervioso, y es toda la económica mental o lo mental. Entonces, como este último escalón está en un grado en el que sí se pueden recomendar a la persona cómo debe examinar el mundo, cómo debe considerar qué es como persona en el mundo. No es lo mismo que una persona crea que es como una hoja movida por el viento en la dirección que éste quiera, y dice, bueno, yo realmente, ya que me ha tocado esta organización, ya que tengo un cuerpo, pues este cuerpo que tengo, como el que tiene una mochila o un coche, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues llevaré lo mejor que pueda. No. Que la persona, al ser persona, al ser un ser humano, no es posible separar clarísimamente, no es factible hacer una separación cartesiana. Aquí está el cuerpo, aquí está la mente, no, aquí está el cerebro, aquí está la mente, no. Es algo que está en armonía, en interacción, vamos, que está en armonía. Lo que siempre está es en interacción. Vamos a suponer que pararía, ya vamos a hablar siempre en positivo. Entonces, lo que yo debo, en todo caso, si quiero expresar esa actividad que claramente la puedo manifestar a los demás, mirad, esto es mi dedo, mirad cómo se mueve, mirad cómo se está quieto. En cambio, otra cosa más difícil es que todos sepamos qué estamos pensando el resto. Lo que sí podemos decir es que yo como persona realmente sé que soy una realidad compleja en la que hay un cuerpo, y una mente mental, y lo que sí sé es que de alguna forma puedo vivir positivamente en esa realidad global. Y eso ya me da una tranquilidad para no verme como algo que forzosamente se tiene que mover al son que le toca. Bueno, no hay que olvidar que las influencias externas pueden ser muy poderosas y el ambiente muy profundo. Pero siempre es factible que yo, con esta actitud, si se quiere, filosófica, pero profundamente realista y pragmática, examine toda mi realidad de una manera distinta. Esta mañana comentábamos con una persona que nos estaba reunida en la radio que, bueno, hay personas que se sienten arrastradas por los acontecimientos y hay personas que aparentemente se sienten igualmente arrastradas. Bueno, una cosa es que si no todos tenemos que salir corriendo, pero no es lo mismo salir en un actitud de pánico, porque a lo mejor no sabemos ni dónde está la puerta, que en una actitud serena, aunque sepamos que tenemos que movernos rápidamente. Entonces a eso me refiero. Cuando las circunstancias son muy duras, pues son muy duras, pero realmente puede uno saber que los recursos del ser humano son muy grandes. Y lo que sí es verdaderamente lastimoso es que los seres humanos en muchas ocasiones ignoremos las potencialidades que todos tenemos. Que todos tenemos, naturalmente se las desarrollamos. Imaginémonos por un momento que no hubiéramos visto jamás, ni por la televisión ni en la realidad, ni de ninguna forma, lo que es un atleta. Lo que es un atleta capaz de saltar con una perspectiva a muchos metros o de dar un salto de longitud de 8 metros. Naturalmente, si yo no estoy entrenado para eso, y si me dicen, oye, tú puedes saltar mucho, pues a lo mejor creo que sí. Cuando alguien me dice, no, desde aquí hasta aquí, de 8 metros, es una locura. Vas a ver lo que hace este, salta 8 metros. Y dices, bueno, pero es que, ¿qué ha hecho eso? Pues mira, aparte de que puede haber unas condiciones efectivamente superiores en unas personas respecto a otras, esa persona lo que ha hecho sencillamente es desarrollar esa potencia que todos tenemos. Y todos
estamos diciendo se puede aplicar. Si realmente nosotros pensamos que todo lo más que podemos hacer es tratar de que no nos agobien, de que nuestros pensamientos no nos arrastren y tratar de dejarlos ahí, porque ¿cómo vamos a ser dueños de nuestros pensamientos? Si nuestros pensamientos son muy fuertes, pues naturalmente tenemos que tirarnos de algo, porque no tenemos más remedio. No es lo mismo, y valga la redundancia, yo pensar a mis pensamientos que mis pensamientos me piensan a mí. Es que es totalmente distinto. Entonces, el mero hecho de saber eso y decidir ponerse en el camino para que el que tiene que mandar mande, y a veces es conveniente mandar, como en este caso, bueno, pues puede nada menos que, como decíamos, que todas mis defensas estén potenciadas al máximo y que toda mi actividad esté preparada para resistir otros embates o simplemente para que yo marche mucho mejor y que por lo tanto me deteriore menos, que por lo tanto haya un reconocimiento de mi persona. Pero todo esto, ¿quién lo tiene que hacer? ¿La propia persona o se lo cuenta? No, lo que puede hacer el que se lo cuenta es contarse, es informarlo. Pero el que lo tiene que hacer, no nos engañemos, es la propia persona. Estamos, en general todos, muy acostumbrados a las soluciones rápidas y eficaces. En esto no cabe duda que la química y el servicio negativo, en todos los casos, pues tiene mucho que ver. Entonces, cuando se dice a uno, si es que lo de la cabeza, pues toma aspirina. Y si quiere usted fortalecerse más, pues toma usted. No se come muchas naranjas, sino que toma vitamina C, comprimidos, etc. Bueno, realmente esto es estupendo, vemos que funciona y entonces esto quisiéramos aplicarlo para todos. Por eso yo hacía ese comentario nada menos que de un terminólogo, que decía, bueno, cuando sepamos la bioquímica suficiente, pues ya el problema que tiene esta chica con su novio, pues queda resuelto, porque es darle la antipíldora tal para que entonces ese estado depresivo se nos convierta en la mejor. Aparte de que yo tengo mi duda de que eso pueda realizarse alguna vez, pero no es verdad, parece que falta bastante. Si es que se llega, lo que está claro es que hay procedimientos diferentes para que a una persona se le dé una solidez grande en la buena estructuración, organización y autoridad de la persona. Y entonces, si eso es así, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero realmente, insisto, por añadidura. Lo que hay que buscar es esa armonía y ese centrarse. Entonces, ¿por qué hablamos aquí? Yo personalmente llevo practicando yoga desde hace muchos años, algo así como 20. Por otra parte, he tenido una curiosidad total para enterarme, incluso practicar y seguir todos los cursos que he visto por ahí, y otras técnicas. Y lo que veo es que normalmente son productos adaptados a una mentalidad más, ¿cómo diríamos?, más ansiosa por terminar rápidamente, y entonces, bueno, pues se hacen sistemas. Entonces, ya no sé si a mí me gustan las cosas profundas, que sean largas, y prefiero una cosa que sea más sólida. Entonces, claro, hablando en este caso concreto como Madra, dije, bueno, pues realmente no hay ningún inconveniente en poder, digamos, certificar que el yoga bien enseñado y bien aprendido puede ser tremendamente eficaz. Advierto aquí, lo decía el otro día en una entrevista, periodista, decía, bueno, y lo que pasa es que hay mucha gente que enseña mal el yoga, entonces eso puede ser negativo. Claro que puede ser muy negativo, porque si es una persona que dice que es profesor de yoga y resulta que no lo es, es negativo. Y el que enseña gimnasia sueca, si la enseña mal, pues es negativo. Y si hago una gimnasia con pesas
sabe, pues es negativo. Entonces, ¿cómo puede ser negativo para mí y positivo para ese? Primero, vamos a ver cómo estoy yo y cómo está ese. Segundo, el que lo enseña sabe lo que sabe lo que enseña, lo conoce bien. Entonces, sobre precauciones, todas. Es igual que como los libros sobre el tema. Es que yo conozco un libro que dice esto, hombre, claro, es que la cantidad de barbaridades, simplezas, tonterías y todo lo que queramos que se escribe sobre estos temas, pues es prácticamente infinito. Entonces, claro, lo que hay que seleccionar muy bien es lo que uno lee, lo que uno estudia y naturalmente lo que uno recibe como enseñanza. Entonces, creo que esto es importante porque es un matiz que es necesario decir. Otra cosa es que cuando una persona aprende unas técnicas y tal, bueno, pues entonces pueda seguir por su cuenta. Eso es clarísimo. Pero estos requisitos los queremos dar. Yo, como soy muy respetuoso con el tiempo y llevo ganas a 50 minutos y no hay negocio, cortaría aquí para iniciar el coloquio. Bueno, quizá un único punto que también a veces suscita mucho interés y es, hemos visto ahora aquí, y vamos, no está aquí en este programa, pero tiene que ver. Sabemos que todos los seres humanos, todos en la sociedad, tenemos unos recursos internos por los cuales tratamos en la medida de lo posible de disminuir el dolor. Entonces tenemos unos productos, endorfinas y encefalinas, que constituyen los llamados opiáceos endógenos. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque los tenemos dentro y por otra parte porque su acción sobre su estructura bioquímica, mejor es no hablar en un momento, pues recuerda la de los opiáceos naturales, ajenos al ser humano o artificiales. Entonces, ¿qué tiene de interés esto? Bueno, pues primero decir que a veces el insensibilizarse al dolor pues no es positivo del todo, sino que el dolor avisa de que hay algo que funciona mal y por otra parte un estrés repetido, muy fuerte, puede producir una cantidad de opiáceos endógenos que alivia naturalmente produce una especie de analgesia. Entonces, una cosa negativa, como puede ser un estrés repetido, puede producir una analgesia. Pero este aspecto, lo que quería tocar es que el hecho de que los opiáceos endógenos parece que son también otro puente más, uno más, hay muchos, para explicar la interacción entre sistema endocrino y sistema inmunológico. Y no olvidemos el enganche de todos con el sistema nervioso. Es decir, que sin pretender, por no aburrir a todos, dada la escasez de tiempo y muchas cosas más, pues tocar temas que sean claramente técnicos, lo que sí quiero decir es que hay sobrada información. Yo he sentido la carrera para temas concretos, por si hubiera algún profesional que tiene sus dudas, bueno, es que lo digo así, ¿no? Tengo 2 libros de 90 editados en las mejores universidades norteamericanas y yo siempre procuro llevar el último libro para que se vea que realmente esto es sobrado. Yo no digo nada del otro mundo, lo único que hago es realmente verlo y transmitirlo. Pero en fin, por eso digo que esto no tiene
Doctor Calle, ¿podríamos deducir o pensar que mente es lo mismo que espíritu? Hay muchos investigadores, muchos profesionales, yo en particular voy a decir lo que pienso, no tengo inconveniente en decirlo en público y hasta me gusta. Bueno, yo personalmente, primero digo no. La problemática mente-cerebro está fuera de toda discusión en el ámbito de las llamadas neurociencias. El espíritu corresponde a otra realidad que crea en ellas, que se encuadraría pues, dentro de las sagradas religiones, de la teología o lo que quisiéramos llamar. Entonces yo concretamente sí creo en esa realidad diferente, que es del espíritu. Y si creo en eso, lo que aprovecho es para decir que ya espíritu, entonces sí pienso que puedo actuar sobre mi mente y la mente sobre el sistema nervioso y la cadena psíquica. Pero naturalmente esta afirmación la hago desde una convicción personal que no tiene nada que ver con mi formación. La formación, la neurociencia no da para más. Se queda en mente-cerebro y se termina. Y ya el espíritu se queda, es otro. Incluso, bueno, en español tenemos palabras, decimos la mente clarísimamente para hacer referencia a eso que acabo de decir, que está encuadrado dentro de las ciencias. El espíritu, ya otra cuestión es que alguien dijera, bueno, y eso del alma, bueno, es que el alma y el espíritu ya nos metemos en un terreno donde ya los grandes expertos en teología nos dirían que es lo mismo, otros que es diferente, pero vamos, lo que decimos es que estamos hablando de un plano de realidad para el que creemos diferente. Y entonces, pues, naturalmente, contesto que no. Buenas noches. Mi pregunta va encaminada sobre la relación que existe entre los dos hemisferios cerebrales. Parece ser que el hemisferio izquierdo y el derecho no funcionan al unísono, sino que funcionan dependiendo de la actividad diaria, que nuestros emisión de ondas pasan desde beta hasta teta, pasando por alfa, dependiendo del estado de relajación o alteración. Últimamente han aparecido en el mercado aparatos los megabrains que provocan o producen un equilibrio entre los dos hemisferios. ¿Qué opinión me merece esto? Bueno, voy a contestar por orden. El cerebro siempre, todo funciona al unísono. Otra cosa es que en un hemisferio cerebral haya una actividad más fuerte que en otra. Es decir, puede resultar que según las tareas, si yo por ejemplo estoy pintando un cuadro, mi actividad del hemisferio derecho sea superior a la del hemisferio izquierdo, y que si por el contrario, estoy hablando como ahora o estoy, haciendo una serie de cálculos matemáticos, pues sea a la izquierda. Todo lo que esto se ha hablado exhaustivamente, que por eso es lo que mucha gente se creía que a Sperry le habían dado el Nobel, por hablar de esta diferencia, y no. Y que naturalmente todo esto tiene mucho que ver con la actividad que esté uno realizando, si estamos más o menos relajados, etcétera. Esto es el tema. El otro tema, el de los aparatos. Yo diría que si uno sabe lo que está manejando y si esa persona que vende el aparato o presta el aparato o explica el aparato es una persona que sabe lo que eso significa y que está basado, yo diría que no hay problema
es si el aparato se vende como una especie de gurú, de maestro extraño, que tú te pones esto y por magia ya verás cómo va tu función del hemisferio derecho, que en Occidente está tan decaída, pues con esto se te va a equivalar. Yo creo que eso ya sí es malo porque primero se está aquí metiendo una mística extraña que no hay, porque no tiene por qué ser tan misteriosa. Entonces, con esto se puede pasar solo que más, como con los primeros aparatos de biofeedback que vinieron a nuestro país, que decían, mira, con este aparato tú te puedes relajar. Y el que sepa de qué va dice, tome, sin aparato. Pues el aparato no es que te relaje. El aparato lo que pasa es que es una guía para saber si tú te estás relajando o no. Entonces, el aparato lo que te refleja es una actividad tuya y que entonces, con tu mente dices, no, esto no va tan bien como yo quisiera, pues me tengo que tranquilizar más para que entonces el aparato es un testigo, es un mero testigo que es muy caro si la electrónica en la que está basada es una electrónica muy selecta, pero que puede valer cualquier artículo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos aparatos? Que en lugar de decir esto es, repito, un mero testigo, y en lugar de estar yo comprobando que tú te relajas, pues vas a tener un aparatito y entonces se va a encender una luz, o vas a oír un sonido, o un color va a pasar del rojo al verde. Si eso se explica, pues fenomenal. Ahora, si dice, no, mira qué raro, esto lo he traído de Estados Unidos, o de la India, o de los dos sitios, y el que utiliza ese aparato equilibra su actividad cerebral y por lo tanto es más creativo y tiene, entonces lo que pasa es que es el gran camino aquello. Entonces, si es un aparato para relajar, yo los he visto, si realmente se le quita el hierro a todo eso y sabe uno qué química se está poniendo, porque ojo, lo que también sucede es que los estímulos que aparecen en los aparatos no son lo mismo, igualmente válidos para todo el mundo. Es como si le dicen que un paso doble le va bien a todo el mundo o que la marcha fúnebre de Sibelius también. Pues no, hay que ver en cada caso. Entonces, insisto, si la persona que maneja aquello es una persona bien cualificada y sabe que está tratando, pues ese aparato puede significar una ayuda, sobre todo para personas que no tienen la opción o la posibilidad de moverse a otros sitios, porque, bueno, pueden estar impedidos o por lo que fuera. Pero si no, tenemos el ejemplo de algo que puede ser positivo convertirse en negativo. Pero si eso se maneja en una facultad de psicología, en una facultad de medicina, yo no creo que haya mayor inconveniente. Claro, se que una persona mejor no sea esquizoide o algo así. O una persona que sea esquizoide tampoco puede hacer ciertos ejercicios de yoga. Y eso lo saben los profesores de yoga. Entonces, tengamos cuidado con esos aparatos, pero yo no tengo nada en contra. Si eso insisto, una facultad de psicología o de medicina los tiene, se difunde, la gente lo aprende y tal, perfecto. Si no, ojo. Vamos a parar. Por favor, con el ¿podría decir, por favor, qué relación tiene o cómo se produce en la mente la dismorfofobia? La dismorfofobia. Bueno, primero, ¿a qué llamamos? Porque yo me estoy imaginando lo que es, pero no estoy convencido de entender bien lo que significa. ¿Qué se quiere significar con esa patología? Por ejemplo, no soportar la propia imagen de uno. Es que eso puede significar varias cosas, muchas cosas. Desde luego no es un problema, yo me atrevería a afirmar,
tenga unas raíces neurofisiológicas, sino precisamente es un problema que yo me atrevería a clasificarlo ya como una alteración psicológica de esa persona. Entonces lo que habría que ver es primero condiciones de esa persona. Claro, es que pueden intervenir infinidad de cosas. Pongo un par de ejemplos para entender. Si una persona de pequeño le dice a su madre o su padre: mira, eres tan birria que mejor es que no te mires al espejo. Bueno, eso puede quedar, incluso puede quedar olvidado e interpretado el día de mañana como tal. O bien, clarísimamente, unos adultos pues le pueden hacer un comentario algo parecido. Pero puede no ser eso. Puede ser una mujer o un hombre verdaderamente espectacular. Pero puede tener miedo el mirarse en el espejo, porque eso le induzca a pensar quién es él o quién es ella. Y hay personas que les espanta el mirarse al espejo, porque lo que ven en el espejo no es la imagen óptica, sino empiezan a ver algo más involuntariamente de lo que está proporcionándoles el espejo. Y entonces clarísimamente es un problema psicológico que puede ser esto. Bueno, entonces por eso digo que hay que en un caso, pues hay que combatirlo de una manera totalmente diferente que otra. Es el clásico caso, el primero, de la niña, del niño, acomplejado, como vulgarmente se dice, por unos comentarios improcedentes, y en el segundo caso, pues a lo mejor es una persona que tiene incluso un problema existencial importante. ¿Quién soy yo? ¿Y qué me espera a mí? ¿Y qué hay detrás de toda esta imagen? El problema del espejo es, no nos da tiempo a analizarlo a fondo, es uno de los problemas simbólicos más importantes. Yo no sé si habrá mucha gente aquí que haya visto a la persona en la historia interminable. Pues en la historia interminable hay una serie de pruebas que va pasando el protagonista, el niño. Y una de las pruebas más duras es la del espejo, porque el espejo naturalmente no se refiere a reflejar su imagen, que en este caso es una figura agradable de este niño, sino lo que eso significaba en profundidad. Por eso digo que es un tema muy, muy profundo y que naturalmente, por otra parte, no es que sea raro. Puede ser profundo, el que sea una persona con un tema profundo no quiere que sea grande, mucho menos. Pero es algo que se puede resolver con sencillez, viendo dónde está la raíz de ese miedo. ¿Alguna cosa más? El micrófono para que lo diga antes, que si no oigo yo nada más. Yo quería preguntar si existe algún factor que determine la resistencia que manifiesta un individuo en estado grave de ansiedad a la relajación, aparte de los factores psicológicos, claro. ¿La resistencia de esa persona? Sí. Una persona en estado de ansiedad tiene unas resistencias fuertes a la relajación. Bueno, yo diría que ese es un tema que yo he tocado muchas veces y de verdad, yo he comprobado, eso sí que es una experiencia personal, la que voy a decir, yo he comprobado que las personas que me han hablado de eso, yo les he dicho, me voy a tirar el farol, que es un farol, y yo le puedo salir normal, de decir que yo te voy a relajar. No, si es imposible, digo, bueno, déjame, no me importa que no pueda. Y de verdad que nunca he encontrado una persona que no se pueda relajar. Yo creo que ahí sí que influye un poco
la habilidad de la persona. Realmente, si la persona está bajo un estrés fortísimo porque se ha atropellado, naturalmente entiendo que no es ese el caso que se está planteando aquí, una persona o que esté en una ansiedad tremenda porque se van a operar a alguien muy próximo y le dicen que lo más posible es que no salga de esa operación y dice, me quiero relajar, bueno, se puede tranquilizar, pero es difícil relajarle del todo si no tiene una experiencia previa en el conocimiento de estas técnicas. Lo que sí puedo decir, ya que has oído esto, es otra cosa. Si una persona tiene experiencia en este tipo de actitud ante la vida y de técnicas, porque es todo, es un compendio de filosofía y de técnicas, lo que sí puedo decir es que esta persona se relaja. Yo estaba a punto, Madana lo sabe, estaba a punto de en un par de ocasiones, una no la voy a contar, en la otra sí, un hijo mío mayor, casi médico ya, pues una operación aquí de muerte terrorífica por una IGT, por una infección de quirófano, que es lo más triste y lo más tonto y lo más terrible al mismo tiempo. Y yo he comprobado cómo, con toda la gravedad que gravitaba sobre mí, pues yo estaba relativamente relajado, en pulso, en tal y igual, que eso no quiere decir que yo no me sintiera, sino que no estaba bajo pánico, estaba ante ese temor de que ocurriera, claramente, pero no me invadió el pánico, ¿no? Y he conocido a personas en ese estado. Entonces yo diría que no, que ese caso es la teoría de ¿qué es? Mentira. Vencible. Totalmente. Yo creo que depende de la experiencia de la persona que en este caso dirigiera la relación. Pero es típico en estas personas, es decir, que la relajación, por ejemplo, le produce más ansiedad todavía. No, es que una persona no puede entrar por esa puerta y decir, yo soy un ansioso y quiero relajarme. Hay que hablar primero un poco, pero una vez que se habla un poco, que es la técnica que naturalmente explica para ver un poco en qué nivel se mueve esa persona, ver quién está, ¿no? Por ejemplo, hay personas que voy a poner un caso concreto y que pasa hoy día muchísimo, pero muchísimo. Yo no sé si ocurrirá a quien digo, pero por ahí es que ocurre mucho. Yo me encuentro a lo mejor con una persona que tiene a lo mejor 20 años, que por lo tanto es infinitamente más complicado. Y tiene un miedo a morirse, y está sanísimo. Tiene un miedo, un terror ante la muerte increíble. Entonces ahí hay un problema existencial que no tiene nada que ver con ansiedades más corrientes. Entonces, bueno, hay que centrar las cosas. Pero esa persona ha llegado a tal conflicto que realmente es que ni escucha. Es que ni se quiere sentar. Es que lo primero que quieren es que de alguna forma se le trate ese problema, aunque sea a través de una primera conversación. Y luego lo que sí puedo decir es que a lo mejor está uno hablando con una persona, una hora, y dice, ¿quieres que te relaje? No, te vas a relajar. Y entonces esa persona se relaja. Ahora, lo que quiere decir es que si esa persona no sigue practicando, no sigue tratando de resolver su problema, que sea mano de santo y que ya al día siguiente no pueda tener otra crisis de ansiedad y por lo tanto no falta la relación. Vamos, que quiero decir que cuando se conoce con un poco de profundidad cuál es el estado de esa persona, realmente es vencible el tema. Por lo tanto, la tranquilización, la armonía de la persona. Por eso insisto yo tanto en que debe tenderse a una normalización integral. No solamente el acallar, el bajar el pulso o el ritmo respiratorio. Me parece que querían preguntar una cosa por aquí. Sí. Ya me dice el moderador que vamos a contar
Buenas noches, doctor. Yo quería preguntarle porque usted antes había hablado sobre los opiáceos endógenos que inhiben el dolor. Mi pregunta es cómo se puede hacer para estimularlos y desarrollarlos para, por ejemplo, en el caso de una neuralgia, para inhibir el dolor. Sí, bueno. Ahí, más que estimularlo, o sea, realmente vuelvo a lo mismo, no hace falta aprender neurofisiología ni nada parecido, ni bioquímica para esto. Lo que hay que ver es cuál es el principio de donde surge el temor, en este caso, la neuralgia. Entonces yo lo que diría es que a esa persona hay que enfocar cómo se combate la neuralgia. Y al combatir eso, espontáneamente aparece el dolor. O bien, esos opiáceos endógenos, o bien los estímulos que se envíen realmente al cerebro serán mucho más débiles. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, por el efecto de la acción mental. Lo que pasa es que no todo se consigue en 2 días. Por ejemplo, yo uno de los problemas que suelen dar, que suelen ser más rebeldes y que dan más quebradero de cabeza al practicante y que necesita tiempo para que eso empiece a habituarse y por lo tanto a disminuir el dolor, pues son los típicos fenómenos del oído, los acúfenos. Entonces hay personas que dicen, yo estoy viendo que escribo como si fueran caminazos, pero a todas las horas del día. Entonces ahí la terapia no es decir, bueno, pues vamos a despertar los opiáceos endógenos. Es tratar de, psicológicamente, vamos a decirlo así, convencer nada más y nada menos a la persona que, puesto que esto es algo que el cerebro recibe indeseadamente, pues decirle vía su mente que quiere combatir, que te las apañes como puedas, pero tú quítame, disminúyeme este dolor. Porque concretamente en este tipo de problemas, a veces, digamos que la ciencia oficial pues no tiene más remedio que proporcionar una serie de calmantes. Pero claro, una persona que tiene un problema de acúfeno con 19 años, bueno, no le va a pasar así hasta que tenga 90, si lleva a los 90 años. Entonces, igual que una persona que se pone muy nerviosa porque tiene que estudiar en silencio, pasa muchos coches, y, bueno, vamos a ver si te convenzo la manera de que tú oigas los coches y llega un momento en que te acostumbres. Bueno, pues esto en oído ajeno, como en el mío, he tenido la suerte de no tener ese problema, lo que sí puedo decir es que hay personas con esa dolencia que ellas mismas, alguien podrá decir, efecto placebo, sujeción, pues muy bien, pues es acción mental. Que esa persona dice, bueno, yo ya no puedo dormir y ya lo oigo menos. Si realmente yo lo que he hecho es de disparador, porque el que lo hace todo es el enfermo, no soy yo, y esa persona llega a autoconvencerse de manera que ya esos estampidos los oye cada vez más lejos, pues mira que bien. Entonces yo diría que en el caso suyo en concreto, yo me atrevería más a mirarlo así. Porque lo que no tiene mucho sentido, y más para que no sea profesional, y aunque lo sea uno, es decir, ahora voy a ver cómo subo el nivel de endorfinas, ahora voy a ver. Eso no tiene cabeza, entonces tendríamos que empezar a estudiar esto y más allá. Realmente lo que quiere uno decir es, ahora voy a ver cómo me quito esto. Y tú, oye, yo te explico a ti cómo tienes que mover un dedo y lo muevo, pues yo no sé de qué manera podrás distraerme con estos cañonazos o con este dolor. Y entonces, pues, trabajar sobre ello. No es cosa que diga, pero vamos, pienso que por ahí se tiene que empezar la cosa. Bueno, pues, entonces vamos a...
gracias al doctor Calle. Y vamos a proceder ahora a una pequeña demostración de yoga para que de alguna forma tengamos algo eminentemente práctico también acompañado por la teoría, ¿no? Lo cual está muy bien. Nosotros ya mientras ellos vienen, hago algunos comentarios. Desde hace ya unos cuantos años venimos celebrando con frecuencia una serie de encuentros pues, sobre yoga, cerebro, mente y conciencia. Y a veces tenemos una serie de discusiones y argumentaciones enormemente interesantes. Por ejemplo, nuestro común amigo, el profesor Rodríguez Delgado, tiene unas teorías determinadas que todo es a base de información que a través de los sentidos va siendo llevada a los centros neuronales y ahí generalmente es donde comienza a producirse posteriormente el pensamiento, hábitos de conducta, etc. Hay otras personas que no son unicistas, sino que son dualistas, como el premio Nobel John Eccles, y yo en alguna ocasión he hablado con él y de alguna forma he intentado que viniese a Vigo. El único problema que hay es un problema de envejecimiento, porque Eccles debe andar ya por los 60 y pico años, ¿no? Pero realmente no habría inconveniente por su parte venir aquí con nosotros, ¿no? Y lo que sí ocurre desde el punto de vista del yoga es el siguiente, que la ciencia en la actualidad no está haciendo otra cosa sino confirmar lo que hace miles de años los yogis han experimentado en su propio interior. Lo único que ocurría entonces es que no existían los aparatos sofisticados que tenemos en la actualidad. Pero en realidad tengan ustedes en cuenta que lo que la ciencia hace no es otra cosa que dar fe. Es decir, los científicos son notarios en explicar algo que ya existe y que gradualmente vamos descubriendo, ¿no? Entonces el yoga lo que pretende es desarrollar al ser humano de forma integral o holística. No hay otra cosa en todos nosotros sino una interconexión, una interdependencia. Cuerpo y mente y cuerpo no son dos cosas distintas. El yoga lo explica de la siguiente forma. El cuerpo físico, este vehículo que todos tenemos, no es otra cosa que la manifestación material de nuestra mente, es decir, es una vibración que nosotros captamos por medio de los sentidos, donde el cuerpo está funcionando en una longitud de onda determinada, en una frecuencia determinada. Cada vez que en nosotros se da un pensamiento, se produce un pensamiento, automáticamente hay una reacción orgánica, una reacción, digamos, fisiológica determinada. Los yogis, realmente a través de estudios muy serios hechos, sobre todo en la Academia de las Ciencias en Checoslovaquia, con quienes estamos en contacto, grandes psiconeurofisiólogos, psiconeurobiólogos, etc., han comprobado que en los estudios hechos, a través de ciertas técnicas de yoga, técnicas de pranayama, técnicas de interiorización, técnicas de meditación, etc., cuando esto se da, automáticamente se produce una serie de reacciones y de cambios fisiológicos de naturaleza altamente positiva. Por ejemplo, uno a voluntad, cuando uno es un yogi avanzado, puede detener los latidos del corazón. Cuando a uno se le practica un electroencefalograma, por ejemplo, ese electro, cuando uno lee la plana, uno puede modificar, por ejemplo, la presión sanguínea, ¿no? O sea, todo este tipo de reacciones fisiológicas se pueden dar y se pueden variar a voluntad. De la misma forma que nosotros se efectúa todo ello de manera involuntaria, es decir, estamos aquí tranquilamente, de repente se produce una explosión inesperada y automáticamente sube la presión sanguínea, automáticamente hay una reacción fisiológica determinada, neurofisiológica determinada, pero eso ocurre de forma involuntaria, a través del sistema nervioso vegetativo, neurovegetativo. Sin embargo, uno conscientemente, a través del sistema nervioso central, puede enviar órdenes, impulsos, para que la mente haga variar primero su comportamiento como talmente y posteriormente se produce un cambio a nivel corporal. Bien. ¿Quieres avisar? Por favor, yo no quiero ver la pared.
hay una serie de ejercicios que todos podemos efectuar para incrementar el nivel vibratorio de nuestra mente, para incrementar el poder mental. Pueden ser técnicas de visualización. Por ejemplo, mirad un poco o emanando lo que el doctor Calle ha expresado en su charla tan interesante. Hay una serie de médicos, por ejemplo, como el doctor Adler, que es quizá el pionero de la psiconeuroinmunología en los Estados Unidos, o el doctor Simonton, o otros muchos, donde a pacientes con enfermedades tan graves como cánceres, por medio de técnicas de visualización e inducción mental a un cambio de comportamiento corporal, estas personas, por ejemplo, han curado su cáncer. Y lo que vamos a ver ahora es lo que en términos yoicos se denominan asanas o posturas que forman parte de un yoga que se llama Hatha Yoga. La inmensa mayoría de las personas confunde el Hatha Yoga con las asanas o posturas, puesto que el doctor Calle y yo, de nuevo, esta tarde hemos hecho un comentario al respecto. Las asanas o posturas son una parte dentro de ese Hatha Yoga, de la misma forma que mi mano izquierda es un componente de todo mi cuerpo, pero no es el cuerpo en sí mismo. Entonces hay realmente 840.000 posturas y hay una intimísima incidencia entre el cuerpo y la mente y el cuerpo. Por ejemplo, bajo un estado de gran temor, obviamente puede producirse un desmayo en una persona, puede producirse a sí mismo un paro cardíaco y puede producirse, lógicamente, una muerte instantánea, motivado ese estado mental. Cuando uno tiene un dolor de estómago, cuando uno tiene dolor de muelas, ¿qué ocurre? Uno es incapaz de pensar con claridad por otro lado, ¿no es eso? Es decir, hay una íntima conexión entre ambos. De ahí que, tratando lo menos sutil, que en este caso es el cuerpo, podamos ir también directamente a el prana, que es el mecanismo o la energía que pone en marcha el funcionamiento de todo nuestro organismo, que nos da vitalidad, y de ahí ir a la propia mente para controlarla. Antes de una clase propiamente dicha de asanas, lo que se hace es cambiar el nivel vibratorio de la mente. Es decir, una persona llega a una clase preocupada por los innumerables conflictos que uno personalmente puede tener, los problemas familiares, laborales, etc. Entonces, lo que se pretende es cambiar esa frecuencia vibratoria mental. Y para que la persona entre en una sintonía psicofísica. Automáticamente uno comienza a hacer lo que se llama el Salón del Sol, donde no meramente es un ejercicio físico, porque el cuerpo es el vehículo que responde a los dictados de la mente. Lo único que ocurre es que todos nosotros estamos acostumbrados a hacer prácticamente todo tipo de movimiento de forma automática y rutinaria. Sin embargo, aquí procuramos que exista una íntima comunión cuerpo, mente y respiración. Y lo que estamos haciendo al mismo tiempo es beneficiar todos los sistemas corporales, incrementar, por otro lado, nuestra capacidad respiratoria y al mismo tiempo incrementar el poder de concentración, puesto que la mente está atenta en todo instante a aquello que uno está llevando a cabo. Lo que realmente origina mayor ansiedad en todos nosotros es la dispersión de la mente, porque la mente está diseminada en todas las direcciones. Entonces es muy difícil recoger su energía y proyectarla. Eso se llamaría concentración. Cuando hay concentración, no se dan en la mente otro tipo de ondas, porque cada pensamiento es una onda. Una esposa es una onda. Un esposo es una onda que se produce en la mente. Cambia la situación mental con otro tipo de onda y cambia, lógicamente, el comportamiento de la propia mente. Pensad en 80, 100, 200 saludos al sol, todo depende del tiempo que uno tenga. 20 saludos al sol, 10, etc. Es una combinación de asanas y de pranayama. Lógicamente, motivado a la poca disponibilidad de tiempo, no vamos a entrar en explicaciones profundas, sino más bien muy someras, muy rápidas. Luego, cada postura, lo que hacemos es mantenerla durante un periodo de tiempo determinado, inmóvil,
suaves, relajados y concentrados. Y automáticamente efectivamente, al mantener la postura está ocurriendo, por ejemplo, que la energía tiende a moverse hacia áreas muy específicas de acuerdo con la postura que uno adopte. Además se va realmente estimulando la circulación sanguínea, comienza a haber una mayor movilidad articular, los músculos y ligamentos comienzan a estirarse y a adquirir asimismo mayor elasticidad. Tengan en cuenta que a partir de los 30 y pico años aproximadamente los procesos catabólicos o de decadencia comienzan realmente a tomar partido de todos nosotros, ¿no? Y uno comienza a decrecer, uno pierde altura, pierde estatura, 3 o 4 centímetros a partir de los 40 y pico años, porque el eje del cuerpo, que es la columna vertebral, comienza a resentirse de él. Se acortan músculos, ligamentos, los discos intervertebrales se ven afectados. Pero sin embargo, haciendo las posturas de yoga, no solamente uno no pierde la altura, sino que la mantiene y crece, igual que los astronautas cuando van al espacio. Motivado a la gravidez, crecen 3 o 4 centímetros. Uno se ayuda de la fuerza de la gravedad por otro lado. A una postura siempre le sigue una contrapostura. Y lo que estamos haciendo por otro lado es compensar, equilibrar, reestructurar toda nuestra anatomía. Tengan en cuenta que de acuerdo con la condición del cuerpo se produce un nivel, un estado vibratorio determinado. Hay patrones vibratorios que se dan en los objetos. El cuerpo no es un objeto, un instrumento. Si no tiene esta postura, esta posición, lógicamente la energía fluye de una forma determinada. Si no mantiene esta otra postura, psicológicamente también cambia el comportamiento mental. De hecho, cuando uno está deprimido, ¿qué posición corporal adopta? Cabizbajo, meditabundo, pensativo, energía no fluye. Cuando uno está contento, satisfecho, positivo, seguro, ¿qué es lo que hace? Cambia la posición corporal porque cambia a sí mismo su estado mental. Es decir, ambos aspectos, como digo, están interrelacionados. Eso es muy importante a considerar. Y lógicamente ellos son ya yogis avanzados, porque uno practica con cierta intensidad. Pero hay posturas muy sencillas que todo el mundo puede realizar. No todo el mundo puede, sino que debiera efectuar. Porque como decía el doctor Calle, si uno cuida a un vehículo, no cabe duda que este vehículo va a hacer unas prestaciones distintas a un automóvil si uno no le presta atención. Entonces el cuerpo es como un vehículo. Y este vehículo tiene necesidad de 5 requisitos indispensables para un perfecto bienestar psicofísico. Primero, coche necesita una batería, ¿no es eso? Para que se produzca el encendido. Esa batería son las técnicas que en el yoga se aplican por medio del pranayama, técnicas de respiración, y donde asimismo esta respiración está íntimamente conectada con los hemisferios del cerebro por medio de los círculos nasales. Entonces hay ciertas técnicas que se efectúan y luego Sukadeva puede efectuar algunas. Luego, el coche necesita de un combustible adecuado, que es la alimentación. Nosotros abogamos con una alimentación. Era, creo que un par de cerdos colgados, abiertos en el canal, y luego cabezas de cerdo alrededor, ¿verdad? Una serie de comensales en una mesa en forma de ranura. Desde luego que lo primero que pedí fue que mientras restaurase no apareciesen los cerdos con el fondo. Y en segundo lugar, bueno, he dicho que ninguna tradición llega a justificar en la actualidad, por ejemplo, eso que puede llamarse un asesinato, una falta de respeto hacia seres sintientes, como somos todos los animales. Y donde las tribus más primitivas, en la medida que se han puesto en contacto con seres más evolucionados, han ido cambiando sus comportamientos. Y donde generalmente hacemos un canto a la muerte, no a la vida. Entonces la dieta es muy importante porque la dieta natural está en íntima sintonía y armonía con el nivel vibratorio del cuerpo y de la mente. Y luego ese vehículo necesita un perfecto engrasado y lubricado de todos los componentes, y en este caso son las distintas posturas.
no va manteniendo, moviéndose músculos y articulaciones en flexión, extensión, abducción, etc. Todos los movimientos posibles que uno puede efectuar. Y luego, lógicamente, un sistema de refrigeración, si no el coche se quema, que es la relajación, ¿verdad? Tan importante. Y por último, un conductor inteligente que es la mente. Y ese conductor inteligente va desarrollando tal inteligencia en la medida en que uno crea pensamientos positivos en la mente. Igual que cuando hay luz no existe la oscuridad, cuando hay positividad en la mente se va generando esta positividad, se va desarrollando, va existiendo una transformación en nuestro estado mental, lo cual va dando lugar a una actitud distinta ante la vida, porque tenga en cuenta que eso que llamamos cielo e infierno no es otra cosa que una actitud de nuestra mente. Una persona negativa realmente ya vive en el infierno, y una persona positiva, al cultivar tales tipos de pensamiento, ya está viviendo en el cielo. Es decir, la realidad, lo que llamamos la realidad de la existencia, no es otra cosa que todo aquello que está configurado por nuestros pensamientos. Y esos pensamientos se pueden modificar. De la misma forma que si sembramos unas semillas y luego dar un fruto determinado, si sembramos pensamientos de negatividad, no cabe duda que vamos a recoger ese mismo algo de la misma naturaleza. Y digo que la práctica de droga es como aprender primero el alfabeto. Y luego con las letras vamos formando palabras, con las palabras vamos formando frases y con las frases podemos escribir una novela. De ahí que, como digo, haya posturas muy sencillas que todo el mundo puede efectuar. Y luego ya uno puede ser un gran escritor, puede hacer cosas realmente muy avanzadas, pero donde la mente siempre está presente en el cuerpo, es decir, la mente no se dispara hacia otro lugar. Y ese poder del pensamiento se va incrementando, va habiendo un mayor nivel vibratorio mental que va dando lugar o le posibilita más bien a uno a enfrentarse a cualquier circunstancia negativa que se produce en su vida. Esto es sumamente importante a investigar. Eso que conoces algo con la palabra y Naudi. Realmente la ciencia del yoga es tremendamente compleja. Por ejemplo, esta postura sobre la cabeza, lo que hace es estimular normalmente los centros cerebrales. Lo que hace es producir mayor sinapsis, es decir, mayores conexiones, mayores arborizaciones neuronales. Hasta hace muy poco, así es como ve la televisión todas las noches. Hasta hace muy poco se consideraba que la inteligencia tenía mucho que ver con el tamaño del cerebro, ¿no? Y realmente el tamaño más grande resulta que correspondía al imbécil, ¿no? No se ha hecho una prueba. Y sin embargo, hoy en día esos estudios científicos han cambiado. Y tanto es así que el cerebro de Sájarov, este físico ruso, está siendo investigado. Y están tratando de comprobar todo el tipo de conexiones interneuronales, esas redes complejísimas. Y aquí es donde se produce ese enriquecimiento, ¿no?, en nuestro cerebro. Y aparte de eso, una mayor estimulación sanguínea. Los órganos caídos, lo que se llaman colapsos, tienden a desaparecer. El estreñimiento también, descansan las piernas. Hay una presión sobre distintos puntos de acupuntura, sobre distintos meridianos, con lo cual se llega a estimular el chi, el ki o el prana, como llaman los yogis. Realmente lo que se llama las asanas es una ciencia muy profunda para el desarrollo del cuerpo y de la mente, sin entrar ya, lógicamente, en mayores detalles, ¿no? Eso, pero no es un poco de... Luego, lo que en el mundo de la ciencia todavía se desconoce es que esa conexión cuerpo-mente se debe a lo que los yogis llaman prana. El prana es un concepto que realmente no existe en Occidente, de la misma forma que no existe un modelo de cuerpo astral, en donde la mente se encuentra en realidad, y una vez que el cuerpo físico desaparece, no sigue existiendo en un plano distinto a este plano físico. Hay como distintas dimensiones a las que la mente puede acceder. Y eso se puede producir mediante técnicas de
prana, yana, control del prana o energía vital. De la misma manera que estas bombillas que aquí arriba no tienen vida por sí mismas, sino que lo que hacen es recibir una descarga eléctrica, y la energía eléctrica es invisible, lo único que se ve es la manifestación en forma de luz. Exactamente igual, ese prana en nosotros es invisible, pero vemos la manifestación en forma física, de cuerpo físico, de movimiento físico. Ya cuando el pensamiento no lo vemos, el pensamiento, su manifestación se debe a ese prana, a esa energía vital. Para entenderlo mejor, nosotros vemos cuando hay viento las olas que se forman en el océano, pero vemos el viento que es invisible, y gracias al viento es como se produce ese movimiento. Vemos el movimiento de las ramas en los árboles, que es la manifestación del viento invisible. El pensamiento igual, para que tenga un comportamiento determinado, tiene necesidad de energía que ellos llaman prana. Y ese prana se va acumulando mediante este tipo de técnicas a nivel psíquico, fundamentalmente. Y al final se hace una retención y donde la mente se concentra siempre se concentra la energía. Esa energía se lleva hacia plexos, chakras, naturaleza física y psíquica. Y en este caso no se centra, se concentra en lo que se llama el tercer ojo, el año chakra, el ojo de la intuición, que los yoguis lo sabían desde hace miles de años, pero muy recientemente se ha sabido que tiene una íntima conexión con la hipófisis, con la glándula pineal. Tiene una estimulación tremenda de energía, donde esa energía incrementa su nivel vibratorio. Y la mente, poco a poco, accede a otros niveles de la conciencia, por lo cual uno tiene mayores posibilidades de enfrentarse psíquicamente a cualquier circunstancia o situación que se pueda presentar en la vida. Y eso creo que el tiempo nos apremia. Puede ser un poco amable. Si tienen deseo de hacer alguna pregunta mientras tanto, aprovechar un poco el tiempo. Luego, dentro de las técnicas del pranayama hay técnicas muy avanzadas que desde luego no es aconsejable a ningún principiante verlas, ¿no? Es algo así como una persona que no sepa pilotar un 747 se vaya a la cabina y comience a manejar los mandos sin saber qué hacer. No debe hacerse nunca. Lo más importante en el yoga es la práctica, la disciplina permanente. Y práctica, práctica y práctica. El yoga no se aprende mediante libros ni meramente asistiendo a unas clases de asanas. La enseñanza fundamental del yoga está basada en esa conexión que hay entre guru y discípulo, maestro y discípulo, como mínimo durante 10 años. Y realmente el yoga no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar un fin. Y ese fin es eso que podemos denominar un estado de supraconsciencia o un estado trascendental de la conciencia, o alcanzar un estado donde la conciencia no tiene ningún tipo de fronteras. Realmente esto es a lo que los practicantes y teóricos de la psicología transpersonal llegan. Hay una convergencia de todas las ciencias, de todas las ramas de las ciencias más fronteras, con el yoga, desde la física cuántica pasando por la psicología transpersonal. Y meramente por mencionar algunos, desde Frida Kahlo, que es un gran practicante de yoga, que ha participado con nosotros en los Estados Unidos, pasando por Biggie Bond, que es un premio Nobel de Física y gran amigo que ha sido de Krishnamurti, pasando por Stanislav Grof, que es uno, y Ken Wilber, uno de los líderes de la psicología transpersonal, de lo que pretenden es que exista una integración en el ser humano, cuerpo, mente y espíritu, para que haya un desarrollo total y enriquecedor de la personalidad y realmente alcancemos lo que se llama la cumbre de la conciencia, no meramente la conciencia tan limitada en la que nos estamos moviendo. Bueno, la relajación no vamos a hacerla, porque muchos de ustedes tendrán algo de prisa, posiblemente o no.
Serían 5 minutos nada más. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí o no? Y luego hay ciertas otras técnicas que se llaman quillas ya, donde hay que tener mucho control sobre distintos músculos del cuerpo, como la región del abdomen, y donde se masajean los órganos internos para que estos mejoren su asimilación, digestión, etc. ¿no? Es decir, que como el doctor Calle ha dicho bien, el yoga es una ciencia integral. No descuida el aspecto físico, no descuida el aspecto vital, no descuida el aspecto emocional, no descuida el aspecto intelectual, ni tampoco el espiritual. Haciendo esta combinación, realmente existe un gran desarrollo en el mundo. Eso es sencillo. Esta noche pueden hacerlo ustedes en casa. Pueden intentarlo por lo menos. La frustración surge porque no me practica desde el principio. Diciendo Madana que aunque lo ha dicho, hay que advertir que no se está viendo una exhibición normal. Son realmente grandes practicantes de yoga. No hay que pretender, ni muchísimo menos, al año, ni a los 2 años, ni a los 5 años, hacer las cosas que se están viendo aquí. Pero yo diría que para tranquilizar a todos que tampoco hace falta. Y se hace mejor. Pero eso es como cuando yo hablaba de los atletas. Los hay que saltan 8 metros, los hay que saltan 6. Pero 6 es muchísimo más de lo que saltamos cualquiera. Y de eso se trata, no de saltar 8. La única diferencia es que el atleta lleva a cabo una serie de ejercicios que en realidad puede producirle cierta gloria muy efímera y pasajera. Pero el yogi y prácticamente emplea el cuerpo como si fuera un fin, no yogi no. Emplea el cuerpo como un instrumento, como un medio para trascender la última estrella. Pero eso es lo que está. Si cierran ustedes los ojos ahora, 5 minutos nada más, y hagan unas cuantas respiraciones profundas, preferiblemente con el abdomen, donde está el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, y así poder oxigenar bien las células del cerebro, inspirando y expirando profundamente. Preferiblemente los ojos cerrados para que no haya estímulos visuales en principio. Y por un momento observen la mente. Observar la mente significa contemplarla como un espectador y preferiblemente y posiblemente no participar de todas esas obras mentales que se producen, que son los pensamientos. No. Los contemplo como un testigo, como un espectador. Y ahora poco a poco vayan dejando que la respiración se produzca automáticamente, subconscientemente, sin participar de ella, sin participar de la respiración, como si una en realidad tuviese la sensación de ser respirado. Y a través de un corto proceso de autosugestión, a través de la mente, por medio de ese instrumento que es el cerebro, vamos a enviar sugerencias de descanso, de salud, de bienestar y de relax a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros sistemas. Vamos llevando la atención de la mente a los pies, visualizar los pies mentalmente. Lo recorréis desde los dedos hasta los talones y mentalmente repetir: mis pies se relajan, pies, relax. Vaya notando cómo a la medida que van emitiendo esta sugerencia, automáticamente
columna vertebral y músculos de la espalda. Visualícenlos mentalmente y sientan cómo se conecta la mente con esas zonas. Se afloja, y se alivia, y descansa, y se relaja. Las manos, relax, brazos, hombros, cuello, relax. Aflojar los labios ligeramente entreabiertos. Las mandíbulas se aflojan. Los labios, las mejillas, los párpados y la frente. Y sintiendo como todos los músculos faciales se aflojan más y más, se relajan más y más. El cuerpo cada vez está más relajado y más descansado. Y ahora también relajamos todos los órganos internos. Estos órganos están regidos por la mente subconsciente. Y basta emitir una sugerencia positiva de descanso y relax para que todos los órganos implicados obedezcan estas sugerencias. Órganos internos, relax. El cuerpo está ya muy relajado. La respiración es muy suave y tranquila. Y para relajarnos mentalmente, tratar de visualizar un lago muy en calma. Contemplar la superficie del lago sin olas, sin movimiento alguno, con sus aguas transparentes y cristalinas que permiten contemplar el fondo. En realidad nuestra mente es como un lago. Esas olas son los pensamientos que ahora van amainando, van remitiendo. Comienza a existir una mayor quietud, una mayor paz, armonía y descanso. Y poco a poco os abandonáis a estos instantes durante 2 minutos o más y descansar, relax, relax, relax.
y siempre que le invitamos a mi amigo no tiene reparo en dejar muchas de sus ocupaciones para pasarse un rato con nosotros y compartir con nosotros mucho que conoce. Y decirles por nuestra parte que tenemos un encuentro de yoga, ciencia y medicina el próximo mes en La Lanzada, en ese puente, desde el día 6 jueves hasta el domingo, y que todos están invitados a participar. Es como los spots publicitarios en la televisión. Y por supuesto, si quieren tomar clases también prácticas y venir a meditar con nosotros todos los días, pues pueden hacerlo en nuestro centro.